Muy buenas tardes, tengan todos ustedes una vez más bienvenidos a este seminario Kratos, que es un seminario multidisciplinario de estudios políticos, el cual tiene su sede y está arropado institucionalmente por el Colegio de Jalisco. Y el día de hoy vamos a tener una temática muy interesante, un invitado de lujo, un amigo que sabe de estas temáticas, que es el doctor Luis Antonio González Tule y que nos va a presentar su ponencia, su participación intitulada Aproximación teórico-metodológica al estudio del clientelismo político. Yo creo que va a despertar muchos comentarios, inquietudes, dudas que esperemos en el seminario las planteen los asistentes asiduos y también a quienes nos acompañan por el canal de Facebook pueden hacer sus preguntas o manifestar sus comentarios en el muro a los cuales yo trataré de dar lectura. Brevemente voy a presentar al doctor Luis González Tule, quien es doctor en ciencia política y maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente. Es como ustedes saben, nuestra Universidad Jesuita en Guadalajara y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Ha sido profesor e impartido cursos en distintas universidades de México y el extranjero, de las cuales destacan la Universidad del Norte en Colombia, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca, las Universidades Autónomas de Guerrero y de San Luis Potosí, así como la Universidad de Guanajuato. Asimismo, fue investigador visitante del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y sus líneas de investigación son clientelismo político, compra de voto, partidos y sistemas de partido, procesos y sistemas electorales en América Latina. Y sobre estas temáticas ha publicado capítulos de libro, artículos de investigación en diversas revistas indexadas y editado un libro al respecto. Sin más preámbulo, le damos el uso de la voz al doctor González Tule, a quien vamos a escuchar con muchísima atención. Estimado Luis. Muchas gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que he venido trabajando ya desde hace algunos años y que espero sea de su interés. Además, es un tema muy oportuno, ¿no? Porque vamos a empezar también un proceso electoral, quizás el más importante de los últimos años. Entonces, y hemos tenido, ¿no?, acercamiento ahora a un proceso en este 2023, que también tuvo algunas cuestiones vinculadas al tema que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, espero que sea de su interés y cualquier comentario o preguntas, muy bienvenida. Les voy a compartir la presentación que he preparado, ¿no? Ustedes me dicen si se ve. Sí, sí se ve. Ok. Y, pues bueno, como ya mencionaste, es una aproximación teórico-metodológica al estudio del clientelismo político. Digamos que he preparado la presentación de la siguiente manera, ¿no? Para acercarnos a la parte tanto conceptual como metodológica, ¿no?, dentro del estudio del clientelismo. Y entonces lo que vamos a comentar va a ser, o a ver, ¿no?, es qué se estudia dentro del clientelismo y cómo se hace, ¿no?, cómo se estudia, cómo se aproxima uno, a partir de qué metodologías, a partir de qué herramientas, y más o menos también cómo se va operacionalizando. Entonces, primero sería entender o tratar de delimitar conceptualmente este fenómeno, ¿no?, desde distintas perspectivas, porque esto es importante mencionarlo. Adentrarnos en algunas de las teorías más importantes que tratan de explicar el fenómeno. Ya vamos a ver qué es lo que aborda cada una de ellas. Y luego irnos a la parte metodológica, que es pues, a partir de qué metodología, herramientas se analiza el fenómeno, ¿no?, a estudiar. Entonces, en términos conceptuales, digamos, el desarrollo del concepto ha estado muy vinculado a los momentos históricos que se estudia, pero también a la disciplina.
Entonces, en unos primeros momentos, ¿no? Digamos, de estudio del clientelismo, este estuvo muy asociado a la modernización y a la democratización. Estudios pues, principalmente provenientes de la antropología o la sociología, y después se va sumando también la ciencia política, ¿no? Antropología social, y, y dentro de estos, digamos que la principal asociación que se tenía del clientelismo, el principal entendimiento era vincularlo al nivel de democratización o de modernización del país, ¿no? Es decir, la lógica que se seguía detrás era de que a mayor modernización o democratización, pues menor clientelismo, ¿no? Prácticas clientelares. Esto mito, digo mito porque eh, no necesariamente es una relación lineal, ¿no? Ni causal. Entonces se fue rompiendo un poco más adelante conforme se fueron dando las democratizaciones en distintas regiones y también, ¿no? En la medida que algunos países fueron modernizándose. Entonces viene una segunda etapa del estudio del clientelismo, en donde ya entra de lleno la ciencia política y sobre todo la ciencia política anglosajona, ¿no? Que es de corte muy cuantitativa, en la que ya se empieza a ver más bien, o se empieza a distanciar un poco de esta lógica de modernización y democratización, y se empieza a ver como un modelo de intercambio, ¿no? Como una estrategia de distribución de distintas prebendas, y también se empieza a ver como una estrategia de movilización o manipulación política, ¿no? Esto a partir de la década de los 80, ¿no? Esto ya con la incursión directa de la ciencia política en el estudio, que viene a complementar esos estudios previos de la antropología social o la sociología. Y hay una tercera etapa que inicia a partir de los 90, sobre todo con los aportes de autores como Guillermo O'Donnell, en la que ponen en cuestionamiento sobre todo la primera etapa, ¿no? Y los argumentos que aún se venían manejando de vincular, digamos, esta práctica a un menor desarrollo tanto económico como democrático, ¿no? Entonces, O'Donnell es de los autores que pone énfasis en el funcionamiento de las democracias a partir de las instituciones informales, ¿no? Es decir, trata de eh, no desvincular la parte formal, pero sí decir, bueno, tenemos que hacer un alto en el camino para empezar a observar aquellas prácticas informales, ¿no? Que dan sentido también al funcionamiento de los regímenes, ¿no? Y muchas veces son las que hacen que funcione también el propio régimen democrático, ¿no? En este momento en transiciones. Entonces, se pasa a hablar de esa idealización de la democracia, ¿no? En términos muy procedimentales, hablar de, bueno, la democracia en términos sustantivos, y a partir de ahí entender el clientelismo como una institución informal, ¿no? Hay varios autores entonces que empiezan a sumar a esta nueva perspectiva, y hago este recorrido, digamos, muy breve, sistemático, porque va a definir mucho la perspectiva, digamos, desde la que se aborde el tema o el concepto. Va a influir mucho en la disciplina de la cual se esté estudiando el fenómeno. No es lo mismo, ¿no? Los estudios desde la antropología social, incluso en la actualidad, ¿no? Que se llevan a cabo, a los que son más desde la ciencia política o desde la sociología política, ¿no? La perspectiva va a cambiar mucho. Entonces, va a estar vinculada también al entendimiento. La disciplina como que delimita un poco el entendimiento, ¿no? Se va a acercar más a uno de estos modelos, dependiendo de la disciplina en la que provenga, ¿no? También va a impactar en la formulación de teorías y de explicaciones vinculadas a este fenómeno, ¿no? Entonces, y además al enfoque analítico, ¿no? Voy a hablar un poco más adelante de estos elementos. Evidentemente, dependiendo del entendimiento, ¿no? Y la conceptualización, pues va a influir sobre la operacionalización y el método que se va a utilizar para estudiar el fenómeno, ¿no? Entonces, con respecto al concepto, ¿no? El clientelismo es uno de estos fenómenos que tiene una doble connotación al menos, ¿no? Lo que hasta cierto punto se vincula con lo que Augiero ha llamado como la doble cara, ¿no? Del clientelismo. Incluso va un poco más allá, ¿no? De esa doble cara, pero
pero lo que quiero hacer referencia es que los conceptos que tienen al menos una carga valorativa, moral, y al menos una categoría analítica, ¿no? Desde la analítica podemos entender el fenómeno, o sea, entender el clientelismo como un fenómeno político, en el cual existe una relación personalizada entre, ¿no?, algunos actores. Hay un intercambio que se da entre estos actores, ¿no?, a partir de esa relación personalizada y particularista, y puede verse como un modo de distribución también, ¿no? Pero a la vez tiene esa etiqueta moral, ¿no?, que es más bien una carga valorativa que incorpora distintos principios, ¿no?, o asociado a ideas que están muy vinculadas a una disciplina en un momento determinado, ¿no? Entonces, hay otros conceptos, por ejemplo, ¿no?, muy parecidos a este del clientelismo, como puede ser el populismo, ¿no?, que tienen esas doble cargas. Y entonces también aquí entra en juego la perspectiva, digamos, analítica, o las categorías analíticas que se quieran, desde las cuales se quiera analizar el fenómeno para darle esta carga, asignarle esta carga moral, ¿no? Por ejemplo, hay al menos dos enfoques, ¿no?, analíticos desde los cuales se puede entender, y uno que es una concepción muy racional desde la ciencia política, y otro que es más normativo, que es heredado de la sociología o la antropología social, ¿no? Entonces, eh, cada uno tiene su propia carga moral, ¿no? Entonces, sí es importante ir como delimitando esa parte. Ahorita voy a entrar un poco más a detalle en estas distinciones, pero sí es de estos conceptos difíciles de abordar por ese sentido. Entonces, para algunos, por ejemplo, ¿no?, desde la visión racional, el concepto tiene una connotación mucho más negativa, ¿no? Es dañino para la democracia, es incluso violatorio de algunos derechos, ¿no?, políticos que la democracia defiende, ¿no?, o trata de garantizar, pero desde la perspectiva más bien normativa, lo que se entiende es no tanto los bienes del intercambio, ni la acción racional de los individuos, ni el afectamiento, digamos, a la lógica ideal de los derechos, ¿no?, democráticos, sino más bien se entiende como una forma de distribución, ¿no? Entonces, y también como un intercambio de reciprocidad, ¿no?, una norma de reciprocidad que es la que guía el intercambio mismo, ¿no? Entonces, es muy, muy diferente la percepción y concepción que se va a tener dependiendo la perspectiva, ¿no?, con la que se entienda el concepto y el fenómeno mismo, ¿no? Que un poquito más adelante podemos entrar a detalle con estas dos eh, categorías analíticas, ¿no? Pero en principio, sí tratar de ver que se tiene por un lado la parte meramente analítica, en donde se entiende la relación, pero por otro también equivale a etiquetarlo como algo que pueda ser bueno o malo, ¿no?, en principio. Y esa distinción pues va a venir asociada a la disciplina desde la que se esté estudiando. Esta es una definición, digamos, que incluye algunos de los atributos más destacados del clientelismo, ¿no?, que nos va a permitir, pues, empezar a tener como una delimitación para después operacionalizarlo, ¿no? Tratar de entender qué criterios podríamos incorporar dentro del concepto, ¿no?, para delimitarlo lo más posible y no confundirlo, porque también es otro de los problemas que carga este concepto, ¿no?, que muchas veces se confunde, ¿no?, o se entiende indistintamente con otros conceptos, como lo puede ser la compra de voto, ¿no? Y, y de hecho hay autores bastante destacados, digamos, en el estudio de, pues, la ciencia política, que estudian realmente la compra de voto, pero lo llaman como clientelismo, ¿no? Hay un estudio muy destacado de Andreas Schedler, por ejemplo, sobre el caso mexicano, que publica en 2004, y en realidad se refiere hace referencia al clientelismo, pero en realidad está hablando de la compra de voto, ¿no? Incluso la forma de definirlo también es más parecida a la compra de voto que al clientelismo. Autores tan destacados como Susan Stokes también, ¿no?, tienen un entendimiento del clientelismo mucho más del lado asociado a la compra de voto que a este otro fenómeno. Entonces, sí es importante tratar de entender los atributos, ¿no?, y dejarlo lo más claro posible,
para no confundirlo con otros conceptos que pueden ser analítica y empíricamente diferentes, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces, en principio hablamos de un intercambio personalista y particularista, ¿no? Voy a ir mencionando algunos de los atributos, ¿no? Para entender cada una de estas partes y entonces después sí tratar de diferenciarlo de otros conceptos, ¿no? Entonces, hablamos ya de un intercambio que se va a dar, ¿no? Entre ciertos actores, ¿no? Es personalista y particularista porque los beneficios van hacia una cierta persona, ¿no? Que son las que forman parte de este intercambio y se distribuyen solamente a esa persona que está dentro del pacto, del acuerdo, ¿no? Por eso es personalista y particularista, a diferencia, por ejemplo, de los programas sociales, ¿no? Que pueden ser universales, digamos, dentro de las reglas que se delimita, ¿no? Un programa social, se establece el universo de la población a los cuales se van a distribuir los beneficios. Aquí estamos hablando de que solamente va a aplicar para estas personas que están siendo parte o formando parte del intercambio, ¿no? Entonces no es universal, sino que es particularista y se lleva a cabo entre las personas que forman parte del intercambio, ¿no? No es impersonal como puede serlo un programa social que uno se inscribe y entonces si cumple con los requisitos, pues bueno, es beneficiario de ese programa. Aquí es entre las personas que están, ¿no? Dentro de la negociación. Es desigual en el sentido de que pues se conocen al menos tres actores dentro, o se identifican tres actores dentro de un intercambio, una red clientelar, que son el patrón, ¿no? El intermediario y el cliente, ¿no? Entonces, el patrón es el que posee los recursos que se van a distribuir generalmente a través de los intermediarios, ¿no? Que van a llegar hasta los clientes. Entonces, en ese sentido es que es desigual, ¿no? Hay unas ciertas necesidades, ciertas carencias de parte del cliente, que son las que generan también esta desigualdad con respecto al patrón, ¿no? Y de carácter permanente, esto es importante destacarlo, porque es algo que nos va a diferenciarlo de otras prácticas, ¿no? Por ejemplo, la compra de votos se da en un momento específico, ¿no? Y además es contingente. Ahorita voy a hablar un poco de la contingencia, pero en principio aquí hablamos de una actividad, una labor que se lleva a cabo a lo largo del tiempo y no solamente en periodos electorales, ¿no? Sino que es permanente. Y los actores, ya los había mencionado, ¿no? Patrón, cliente y el intermediario, ¿no? El intermediario va a ser un actor fundamental. El clientelismo, en esa primera concepción que se veía, ¿no? De entenderlo o asociarlo a la modernización y a la democratización, también se entendía como una relación diádica, ¿no? Solamente entre el patrón y el cliente. En la actualidad ya son mucho más complejas las redes clientelares, ¿no? Desde hace ya algún tiempo, y utilizan a los intermediarios, ¿no? Ya el patrón, en la medida que las sociedades han ido creciendo mucho, ¿no? Esa relación diádica se pierde, ya no es, ¿no? Ese cacique del pueblo, ¿no? Hay algunos casos en donde todavía aplica, pero en general es mucho más amplia, ¿no? La red. Entonces sí se necesitan distintos intermediarios. Y hago un paréntesis aquí. En un estudio que hicimos en el caso de Barranquilla, encontramos que había al menos una red de 3 intermediarios, ¿no? O sea, ya no solo un intermediario, sino que en la medida que es demasiado amplia la red, ¿no? Hay hasta 3 eslabones, ¿no? Es una cadena de intermediarios, ¿no? Entonces, y cada uno tiene como una jerarquía diferente, ¿no? Y cada uno tiene su propia estructura por debajo. Entonces, los intermediarios son actores fundamentales dentro de una red clientelar, ¿no? Y aquí hay otro atributo importante, ¿no? El otorgamiento de prestaciones, ¿no? Que pueden ser materiales, bienes y servicios, ¿no? Y a cambio de apoyo político electoral y lealtad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no es solamente hablar de un solo tipo de bien, no se habla tampoco de algo económico, sino más bien es favores, ¿no? Servicios, cosas muy básicas, ¿no? Prestaciones materiales también, que son las que necesita la población que está dentro o sea, que acude a su líder, ¿no? Entonces, más o menos la lógica es producto de esas necesidades o de esas ausencias o carencias del Estado, ¿no? Surge la necesidad de acudir a un intermediario, ¿no? Generalmente
adoptan distintos nombres de acuerdo al lugar, y es este intermediario, ¿no? El líder político se le llama en algunos lugares, por ejemplo, que es el que va a hacer ciertos favores para los clientes, ¿no? Y esto es lo que genera esa relación también de confianza y de lealtad, ¿no? Entonces, al final, lo que prima es una norma de reciprocidad, ¿no? Se va ganando la confianza a lo largo del tiempo, ¿no? En la medida que el líder, ¿no? atiende las necesidades de una determinada población, entonces hay una relación de confianza, ¿no? y de lealtad. Y esta es la que luego impulsa a la población, digamos, a los clientes a retribuir el apoyo, ¿no? Es decir, asistiendo a meetings, por ejemplo, cuando se llama, ¿no? O asistiendo a votar también por el candidato que se haya decidido, ¿no? O partido que se decida. Hay otros atributos adicionales, ¿no? A los que están dentro de esta definición, que es una relación también o implica más bien de parte del cliente una voluntad limitada, en el sentido de que si bien no es, digamos, no es producto de la presión o la coacción, ¿no? Su actuar, ¿no? Es decir, sino más bien de esta norma de reciprocidad de la que yo hablaba hace un momento, ¿no? O sea, sí hay una necesidad, evidentemente, ¿no? de parte del elector que acude a un intermediario y hay un compromiso con este intermediario, ¿no? Pero tampoco puede ser presionado el elector a votar, digamos, de determinada manera u otra, ¿no? Porque entonces ahí hablaríamos de otro tipo de práctica, ¿no? O sea, de una compra, una coacción, ¿no? La presión, en fin, de algo que estaría más allá del clientelismo, entendido en ese sentido. Y es una política también o una práctica informal, ¿no? En el sentido de que forma parte de, pues, una norma no escrita necesariamente, sino más bien llevada a cabo a través de otros patrones, ¿no? Culturales, entonces más allá de lo que está establecido, ¿no? A través de la norma escrita, ¿no? Hay otros fenómenos con los que se suele confundir el clientelismo, y dentro de los más comunes están otras formas de manipulación. Y digo otras porque para algunos autores, ¿no? el clientelismo puede ser una forma de manipulación política. Para otros puede ser una forma de movilización, ¿no? Entonces lo podemos encontrar de acuerdo a la literatura, va a ir variando, ¿no? Pero entonces puede ser como forma de movilización o de manipulación política. En mi caso yo lo manejo como forma de movilización política o como una estrategia de distribución de prebendas, ¿no? Otras formas de manipulación, ¿no? Está dentro de estas la compra de votos. Yo lo que comentaba hace rato, que a diferencia del clientelismo es que esta se da en un momento muy específico que es el periodo electoral, ¿no? Vuelvo a un caso concreto que conozco mucho, que estudié de Barranquilla. Estudiamos ahí tanto el clientelismo como la compra de voto. La compra de votos se activa poco antes de que inicie el periodo electoral, ¿no? Es decir, cuando empiezan las negociaciones, ¿no? Y se empiezan a buscar estos líderes que tienen eh, clientela dispuesta a vender su voto, ¿no? Y esto es muy diferente al líder político o por líder social, que es el que atiende necesidades de la población, ¿no? Una cosa es este personaje que tiene, como le dicen allá, un establo, ¿no? Es decir, una serie de electores a los cuales ofrece a un determinado candidato o partido, generalmente al candidato, ¿no? Y negocia con ellos pues la venta del voto, ¿no? Y esto se activa poco antes del periodo electoral. Entonces es muy diferente esa práctica a el venir haciendo favores constantemente según las necesidades de la población. Y es contingente, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea contingente? Que depende del respaldo, ¿no? Es decir, aquí, por eso decía que Andrés Schettler se refiere en su trabajo más bien a la compra de voto y no tanto al clientelismo, porque requiere que el patrón o el intermediario, ¿no? compruebe la otra parte, es decir, hay un compromiso, hay un acuerdo más bien, ¿no? Un acuerdo en el cual el elector, ¿no? se compromete a dar su respaldo a cambio de una, ¿no?
prebenda específica, generalmente es dinero. Entonces, pero se requiere que cumpla con esa parte del compromiso, ¿no? Entonces, por eso es contingente. Entonces, lo que suelen hacer las redes de compra de voto es dar un anticipo previo a las elecciones y después es que se comprueba que se fue a votar, ¿no? Y que se votó por la persona indicada, y entonces se da la segunda parte, ¿no? El total de lo pactado. Por eso es contingente, ¿no? Entonces se necesita comprobar que realmente el elector o al menos fue a votar, aunque no se tenga certeza de por quién votó, ¿no? Y aquí no entra esto que hablábamos, ¿no? De una relación de confianza, de lealtad mutua, ¿no? Esa noción de reciprocidad pues no aplica dentro de la compra de votos, ¿no? Sino más bien es un acto mucho más movido por el interés, ¿no? De ambas partes. Por otro lado está también otro de los fenómenos con los que se suele confundir, ¿no? O utilizar de forma indistinta la compra de abstención, ¿no? Esta es, digamos, una práctica que quizás no sea tan extendida, ¿no? Tan conocida, pero que sí suele pasar y se utiliza en aquellos lugares en donde sabe digamos, el candidato o el partido que tiene pocas posibilidades de triunfo o pocos votantes leales, entonces lo que quiere más bien es que los opositores, ¿no? O los no leales no se movilicen, ¿no? Evitar que salgan a votar, ¿no? Entonces, una estrategia para reducir quizás el apoyo que se pueda dar hacia el candidato opositor, ¿no? Y está la compra de participación, que no necesariamente es el pagar para que vayan a votar por el candidato, sino más bien es pagar para que vayan y hagan acto de presencia en determinados escenarios, ¿no? Algo de esto vimos en la última elección, ¿no? Del Estado de México, por ejemplo, de Coahuila también, ¿no? Muchas personas que acuden a los mítines en realidad van con algún apoyo, ¿no? Adicional, porque de lo contrario no se movilizarían. Y muchas de esas personas ni siquiera van a votar por el partido. Lo que se necesita es que se movilicen, que muestren apoyo al partido o al candidato, independientemente de por quién vayan a votar, ¿no? El compromiso no es por el voto, sino el compromiso es para llenar, ¿no? Un escenario, por ejemplo, ¿no? Para movilizarse, ¿no? Y sumar eh, apoyos, o al menos visiblemente, ¿no? Y están, por otro lado, otros modos de distribución de prebendas, que puede ser uno patronazgo, ¿no? Patronazgo en realidad entraría como una práctica clientelar, pero la diferencia es que esto es el intercambio, ¿no? De favores por puestos de gobierno, ¿no? Es decir, ya hubo un apoyo de parte de algún cliente, ¿no? Un apoyo importante, no es cualquier persona, ¿no? Generalmente, estos se suelen guardar, digamos, esos espacios para los líderes, ¿no? Los intermediarios, ¿no? No es como para el cliente común, pues no habría capacidad, digamos, en una administración pública de dar trabajo a todos los que votaron por un candidato a partido, sino más bien es por los líderes, ¿no? Y en respaldo, en premio a su trabajo, se les posiciona dentro de la administración pública, ¿no? Además tiene otra razón, ¿no? De ser que se les posicione ahí, porque entonces a partir de ahí pueden tener acceso a recursos, ¿no? Y entonces ellos disponer también de esos recursos para distribuir a la clientela, ¿no? Y seguir haciendo los favores que normalmente hacen. Y por último está el pork barrel, que este es una práctica muy anglosajona, de hecho no tenemos una traducción al español, en la cual, y vinculada también a dos fenómenos, ¿no? Por eso digo muy anglosajona, que es la elección en distritos uninominales, ¿no? Por mayoría relativa, y la posibilidad de reelección, ¿no? Entonces, donde se presentan esas dos variables, es muy probable que se dé este tipo de fenómeno del pork barrel. Lo que implica es que eh, un, un mandatario, ¿no? Ya sea un diputado, sea un gobernante, un representante o gobernante, lo que hace es apoyar a una localidad que no le respaldó en las elecciones, ¿no? Que sabe que no votaron por él, pero que los apoya con la intención de que en un futuro sí puedan votar por él, ¿no? Esto es el pork barrel.
¿En qué se diferencia de una política, digamos, pública, ¿no? Porque pues bien podría ser una política pública para beneficiar, digamos, a un determinado sector de la población. Hay, no lo traigo en la presentación, pero hay al menos, la literatura establece dos condiciones, ¿no? Digamos, porque esto también es un error que suele suceder, ¿no? Cuando es que realmente hablamos de clientelismo y cuando podríamos hablar de un programa social que resultó exitoso y que por ese éxito que tuvo, digamos, el impacto en la población beneficiaria, pues, ¿no?, contribuyó a sumar votos al partido en el gobierno. Hay dos condiciones que establece la literatura, ¿no? Una es que las reglas, bueno, que tenga una serie de reglas, ¿no?, claras, ¿no?, bien estipuladas, y la otra es que sean públicas, y la otra es que se cumplan las reglas, ¿no? Entonces, cuando se cumplen con estas dos condiciones, hablamos de una política pública. Cuando se falta alguna de ellas, ¿no?, entonces hablamos de ya una política no programática, sino más bien clientelar, ¿no? Y dentro de esa estaría, por ejemplo, el pork barrel, ¿no? Entonces, esta es una fórmula también de diferenciar, pues, el apoyo que un candidato, un partido del gobierno recibe, ¿no?, por una política pública, a una práctica clientelar, ¿no? Que es muy común también caer en esa dinámica de, bueno, hasta qué punto se está haciendo esto con fines clientelares, ¿no?, hasta qué punto realmente es una política pública exitosa. Alberto, no sé si quieran si hay preguntas sobre la parte conceptual, podemos Eh, Hasta entrar en ello. ahorita no hay tres preguntas, pero más bien son como para que reflexiones del caso de México. Si quieres, sí, sigue y al final le damos lectura. Ok. Ahora, pasando de la parte conceptual a la parte teórica, ¿no?, hay tres principales teorías, ¿no?, o grandes cuestionamientos que se estudian dentro del clientelismo, ¿no?, que es, o preocupaciones, ¿no?, el cuándo surge, el objetivo al que va dirigido, ¿no?, la población objeto de, del intercambio, la que se busca, y por otro lado las implicaciones, ¿no?, es decir, los efectos que produce, y sobre todo en cuanto al régimen democrático se refiere, ¿no? Entonces son como las tres grandes preocupaciones que se manejan dentro de este fenómeno, ¿no? Vamos viendo algunas de forma muy sucinta, ¿no? ¿Qué es lo que se establece, digamos, ¿no?, como explicaciones o razonamientos dentro del ámbito de cuándo surge el clientelismo, ¿no? Es decir, como un poco también por explicar por qué se da, ¿no? Entonces, hay explicaciones de corte sistémica, ¿no?, en cuanto al sistema electoral. Hay, hay también sistémicas, pero del sistema de partidos, ¿no?, las dos primeras. Y luego hay otras más que tienen que ver con factores socioeconómicos o sociodemográficos, y también con la actuación de los actores, ¿no? Entonces, comento brevemente cada una de ellas, ¿no? Lo que se establece, por ejemplo, o la variable explicativa del surgimiento del clientelismo que tiene que ver con los sistemas electorales es, en la medida que son altamente personalizados, ¿no?, se entiende que el candidato va a establecer o va a buscar vínculos, ¿no?, mucho más próximos al elector y particularistas, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de mayoría relativa, ¿no?, nominales, o también aquellos de representación proporcional, pero con listas abiertas y desbloqueadas, ¿no? Entonces, ahí hay una competencia intra e interpartidista, ¿no? Y entonces, lo que tienen que hacer los candidatos es diferenciarse de sus adversarios, incluso de los propios miembros de su partido, para buscar el apoyo electoral. Entonces, ahí es cuando, digamos, entra esta explicación, ¿no?, que incluso van a tratar de buscar una estrategia no tanto programática, sino más bien personalizada, ¿no?, particularista. La otra explicación tiene que ver con el sistema de partidos, ¿no? Ahí donde hay una baja competitividad, ¿no?, sobre todo donde hay una presencia importante de caciques que limitan esa competitividad, ¿no? Entonces, son estos los que cooptan prácticamente el acceso a
los recursos, ¿no? A los bienes, a servicios, a las prebendas, ¿no? Y son los que mantienen toda una estructura clientelar, dada pues su capacidad, ¿no? de absorción del electorado. En la medida que aumenta la competitividad, pues es más difícil tratar de convencer, ¿no? A todos los electores. Ahora, también hay un razonamiento aquí diferente, ¿no? Es decir, una competitividad media, entonces rompería con esa red del cacique, ¿no? Eso sí, pero en la medida que la competitividad es muy alta, la estrategia clientelar e incluso de compra de votos se vuelve mucho más atractiva, ¿no? Esto es algo que también hay que considerar. Luego, está esta otra variable que es, o bueno, explicación que tiene que ver con el problema agente principal, ¿no? Y este es interesante porque, digamos, los partidos políticos, los candidatos, sabemos que tienen al menos recursos limitados, ¿no? O sea, pues para distribuir dentro de la clientela, ¿no? Para mantener una red clientelar también, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es tratar de asegurar el mayor respaldo posible, ¿no? De la población, pero no siempre se tiene esa certeza, ¿no? Entonces, se dice que cuando tienen la capacidad de monitorear el comportamiento del elector, entonces es mucho más probable que surjan, ¿no? O que se establezcan vínculos clientelares, ¿no? Es decir, ahí se resuelve este problema agente principal, ¿no? Es decir, el agente en este sentido es el partido político, el candidato, el patrón, ¿no? Y tiene al electorado, ¿no? Monitoreándolo y viendo su comportamiento. En la medida que puede ser más predecible pues entonces resuelve ese problema, ¿no? Y los recursos pues se vuelven mucho más efectivos, ¿no? En su utilización. Y por otro lado está también los factores socioeconómicos. Esto es asociado a la primera lógica del entendimiento del clientelismo que veíamos en un principio, ¿no? Ahora, no necesariamente en la medida que hay mayor, digamos, lo que ha mostrado la evidencia es que en la medida que hay mayor pobreza, no necesariamente habrá mayor clientelismo o redes clientelares, ¿no? Sino va a variar de acuerdo al caso. Lo que es más probable es que cuanto mayor marginación, ¿no? Ahí sí es una variable que ha sido como más significativa. Entonces sí, mayor probabilidad de necesitar, ¿no? A un líder, acudir a un líder para que resuelva sus problemas, ¿no? Pensemos en acceso a servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ante la ausencia del Estado o seguridad pública, ¿no? Uno sabe que va a acudir a una instancia, por ejemplo, gubernamental y que no va a ser recibido o su solicitud se va a quedar en el olvido. Lo que hace es acudir entonces a un intermediario que es el que tiene los contactos, ¿no? Para mediar por él. Entonces, sí, la marginación suele ser como un factor socioeconómico mucho más potente de explicar, ¿no? La permanencia de las redes clientelares más allá de los niveles de pobreza, ¿no? Porque, porque mucho se ha estigmatizado también, ¿no? La pobreza. Esto, si quieren, comentamos un poco más adelante. Otra variable dentro de estos factores es la educación, ¿no? Y esto también tiene una relación, digamos, positiva entre mayor educación y menor, sobre todo, interés para participar en las redes clientelares, ¿no? En la lógica de que una persona con un mayor nivel educativo, pues sabrá a qué instancias acudir antes que buscar a un líder, ¿no? Entonces, ya no tendrá quizás esa necesidad, ¿no? Por falta de conocimiento de, pues, cómo arreglar un problema, a dónde dirigirse, eh, como lo podría tener una persona que no tenga quizás esas aptitudes, ¿no? Ahora, con respecto a el objetivo al que se dirige, ¿no? Que es otro de los cuerpos de explicaciones que se han manejado también, uno tiene que ver con las organizaciones o la pertenencia, ¿no? Asociaciones, organizaciones políticas y civiles, en el sentido de que estas, como ya tienen una capacidad de organización, ¿no? Y además tienen esa norma de reciprocidad, esa norma, ¿no? de organización de los líderes basada digamos, ah, en la cooperación sobre todo, ¿no? Entonces lo que hacen los partidos políticos es utilizar esas estructuras, ¿no?
y es mucho más fácil que los miembros, digamos, en principio, ¿no?, de estas organizaciones, pues puedan asociarse o participar en una red clientelar. Pero pensemos, por ejemplo, en los sindicatos, ¿no? Sindicatos, sobre todo las dirigencias sindicales, están muy asociadas a los partidos políticos y son las que negocian, ¿no?, en un nivel alto las prebendas para sus afiliados, ¿no? Entonces ahí hay una relación clientelar y hay una organización, una cooperación dentro de estos, y de ahí, digamos que la orden, ¿no?, es muy jerárquica. Entonces es mucho más fácil acudir a la dirigencia de estas asociaciones o organizaciones, ¿no?, y tratar con pocos, y de ahí extenderse a los agremiados y no tener que estar buscando, digamos, dentro de los electores, ¿no? Es uno de los objetivos a los que se dirigen. Otra explicación del, bueno, a quién va dirigido tiene que ver con los factores actitudinales, ¿no? Es decir, en la medida que hay alguna identificación partidista, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, puede ser más o menos probable participar en las redes clientelares, ¿no? Y aquí hay todo un debate, ¿no? Por ejemplo, autores como Cox y McComish, en un texto que tienen ya hace algunas décadas, hablan de, pues bueno, que los partidos se dirigen a los votantes, a los core voters, que serían esos votantes leales, ¿no? Pero luego hay otros autores, ¿no?, como el caso de Susan Stokes, que dicen, no, más bien se dirigen como a los indecisos, ¿no? Entonces aquí más bien la literatura está como dividida. Si se dan cuenta, es una literatura muy anglosajona, ¿no?, también. Entonces, quizás sirva para explicar cierto contexto. Entonces, pero bueno, está dividido entre a quién valdría la pena apoyar dentro de una red clientelar, a tus leales o a aquellos que son indecisos, ¿no? Están divididas las explicaciones. Y también tiene que ver la confianza institucional, por ejemplo, entre estos factores actitudinales, en el sentido de que a mayor confianza, por ejemplo, en el régimen, en las instituciones, ¿no?, menor pretensión a ser buscado por las redes clientelares o a prestarse para participar dentro de una red clientelar, ¿no? Es decir, si yo confío en que se va a hacer valer mi voto, por ejemplo, en la actuación de los partidos, ¿no?, en la actuación de los órganos electorales, ¿no?, en fin, menos pretensión voy a tener, ¿no?, de participar en una red clientelar, ¿no? Y luego está el tema de los pobres, por eso decía hace un momento, que es como uno de los tabúes que se siente, que desde los orígenes, ¿no?, que se empieza a estudiar este fenómeno, ha estado presente, ¿no? El hecho de que solo se dirigen, digamos, las redes clientelares hacia los más pobres. En realidad, no es que se dirijan solo hacia estos, y ahí lo pongo entre comillas porque hay una lógica de muy mercantilista, ¿no?, muy utilitaria, decir, bueno, hay mayor necesidad, ¿no?, incluso hasta racional, ¿no? Hay mayor necesidad de esta población, ¿no?, y con más, digamos, los recursos, ¿no?, van digamos, con menos recursos puedes llegar a más personas, ¿no? Porque las necesidades también, o sea, no es lo mismo, el mismo valor que le va a dar una persona de clase media o clase alta a a un apoyo que una de bajos recursos. Entonces, es esa lógica la que se ve aquí, ¿no? Pero digamos que no todos las personas en esta condición se prestan para estar dentro de una red clientelar, ¿no? Ni tampoco es que los que están, digamos, en otros estratos más altos dejen de participar en redes clientelares. Entonces tampoco es como una relación lineal, ¿no? Por eso lo pongo entre comillas. Y respecto al tercer grupo de grandes explicaciones, pues están las implicaciones, ¿no? Es decir, dentro de la literatura, lo que se aborda, ¿no?, al tratar este fenómeno, un buen número, quizás la mayoría de los textos, hablan o tratan de desarrollar, digamos, ¿no?, todo un cuerpo de implicaciones, ¿no?, que tiene esta práctica informal. En principio, porque pues, daña la representación programática, porque la persona realmente no está votando por un programa, ¿no?, una ideología, sino más bien por los favores que se le están haciendo, ¿no? Entonces, ese ideal de la representación programática se está rompiendo aquí, ¿no?
También se le critica porque afecta la rendición de cuentas, ¿no? En el sentido de que si el elector vota o apoya a un candidato, ¿no?, que le está haciendo favores, eh, al rato no lo va a, a calificar, digamos, ¿no? O a castigar, ¿no?, de alguna manera, con relación al trabajo que hizo dentro de su gestión, sino más bien con relación a los favores que pudo recibir de este político, ¿no? Entonces, ahí se estaría afectando también este ideal de la rendición de cuentas, ¿no? También se habla de que se genera una inequidad, ¿no? La contienda, esto es algo creo que inevitable, ¿no? Es un partido candidato, utilizan una red, ¿no?, de apoyos, ¿no?, de intercambios, ¿no?, y a partir de esta crea una determinada solidaridad y confianza con la población. Entonces, los partidos que se dirigen, ¿no?, a través de otra estrategia, por ejemplo, programática, pues están en inequidad en la contienda, ¿no? Por otro lado, también se habla de que se viola la libre elección de los electores, en el sentido de que estarían un poco más condicionados, ¿no?, a los factores, a los elementos que van a recibir del intercambio, y no tanto como esta elección que podrían tomar, ¿no?, si es que no está de por medio ese intercambio, ¿no? Este otro elemento me parece importante, ¿no?, el de la instrumento de dominación oligárquica. Y es algo que en algunos momentos muy concretos y lugares lo hemos experimentado, ¿no? En el sentido de que el clientelismo suele, digamos, a un nivel muy alto, suele beneficiar principalmente a los, y digamos, cuando es bastante extendido y realmente impacta en un porcentaje alto, a quienes termina beneficiando es a una pequeña clase política, ¿no? Y entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Este es un argumento también que ha manejado, por ejemplo, Stokes, pero algunos otros autores. Y más allá de ser como un mecanismo de distribución de prebendas, es como un mecanismo que permite a la élite, ¿no?, mantenerse en el poder, ¿no? Y por último, pues va también a limitar la inclusión de ciertas demandas, ¿no?, de una parte de la población a la agenda pública. Esa población que está decidiendo su voto a través de los medios que recibió, entonces tiene ciertas, digamos, eh, hay probables demandas, ¿no?, que podría tener esa población que no están incluyéndose en la agenda, ¿no?, sino que más bien están incorporando algunas necesidades, pero que están siendo atendidas de forma, digamos, espontánea, ¿no?, pero que no van a hacer que salga de su condición, ¿no?, de la que se encuentra. Entonces, las demandas reales que pueda tener esa población, pues no van a ser incorporadas tampoco a la agenda pública. Y hay otras explicaciones de menor rango, ¿no?, que se llegan a manejar. Hay una muy interesante sobre la labor de los intermediarios, ¿no?, como creadores de cohesión, por ejemplo, ¿no? Entonces también sobre esto se ha teorizado, sobre el financiamiento de las redes, ¿no?, y el impacto que puedan tener en términos porcentuales, ¿no? Quienes se han aventurado a estudiar esto último, en realidad determinan que el impacto puede ser mínimo, ¿no? Pero también va a depender de la competitividad, ¿no?, de la elección. Entonces puede ser muy importante cuando hay una alta competitividad, ¿no? Pero cuando en realidad hay muy baja competitividad, pues entonces el impacto llega a ser mínimo en términos porcentuales. ¿Ok? Y con esto, pues bueno, damos seguimiento a la última parte de la charla, que tiene que ver con el cómo estudiarlo, ¿no? Ya vimos un poco los atributos de un concepto, luego tenemos que trasladar esos atributos también a la parte más operacional, vimos qué es lo que se estudia en términos teóricos, ¿no?, cuáles son las principales preocupaciones de este fenómeno, y ahora un poco cómo se estudia, ¿no? Lo que les comentaba del entendimiento tiene mucho que ver también con o sea, la forma en la que lo definimos, y la disciplina quizás también que está detrás va a delimitar, ¿no?, nuestra aproximación metodológica. Hay un grueso
de la literatura que se dedica a estudiarlo de forma cualitativa. Generalmente son aproximaciones más desde la sociología política, la antropología eh, social y algunos politólogos, ¿no? Y del otro lado hay gente, sobre todo la ciencia política, que estudia el fenómeno de forma más cuantitativa, ¿no? Entonces, por un lado, en métodos cualitativos lo que se hace es un análisis documental, ¿no? Etnografía o entrevistas, ¿no? Yo aquí pongo dos ejemplos de entrevistas. Yo he trabajado con la primera, que es la muestra redireccionada, y esta es, digamos, adecuada para estudiar este fenómeno en el sentido de que está pensada para trabajar con poblaciones ocultas, ¿no? Y esto es algo también de las complicaciones que pueda tener el estudio del clientelismo, que es que puede ser visto, como hablábamos eso hace un momento, ¿no? Como esa categoría moral o etiqueta moral que tiene, pues muchas veces es asociada a una connotación negativa. Entonces las personas que participan en una red clientelar generalmente no dan información abierta, ¿no? Sino que tampoco es que salgan a decir, ¿no? Públicamente que participan dentro de esto, porque se tiene esa connotación negativa del clientelismo, ¿no? Entonces, hay que trabajar con esas poblaciones ocultas, ¿no? Y hay que tener, digamos, otra de las características, digamos, de esta muestra redireccionada es que no existe una muestra representativa, ¿no? Entonces, hay que dirigirse hacia esta población, ¿no? Y buscar ese contacto, ese primer contacto, y de ahí entonces se genera un efecto, o tratar de que se genere ese efecto bola de nieve para acceder a más actores, ¿no? Que participan dentro de una red. Entonces, esa es un poco la lógica de la muestra redireccionada, ¿no? Es decir, se buscan esa población oculta, ¿no? Dentro de un tema, un fenómeno que no es público, que no es visible, que no se quiere reconocer, ¿no? Y que tampoco existe una muestra representativa, ¿no? Como eh, para tener esa población. Eh, y por último, que pues bueno, con un primer acercamiento, la idea es a partir de ahí comenzar a buscar algunos otros em, actores, ¿no? Ahora, también dentro de este tipo de entrevistas hay una cierta guía, digamos, ¿no? Para conducir la conversación, ¿no? O sea, es una entrevista semiestructurada, pero al ser un fenómeno a veces, digamos, difícil de reconocer públicamente, entonces hay que ser cuidadoso también sobre cómo se elaboran las preguntas, ¿no? Entonces, es parte de lo que tiene, digamos, esta metodología. La etnografía es otro de los grandes maneras de aproximarse al fenómeno y que es bastante útil, ¿no? Esto, por ejemplo, lo ha llevado a cabo uno de los más representativos autores, que es Javier Aullero, y es prácticamente meterse de lleno, ¿no? Con los actores principales. Él lo hace con intermediarios, pero también lo hace con clientes, ¿no? Y es una inmersión en esa población para conocer cómo funciona este fenómeno, ¿no? Entonces se dan cuenta, es muy diferente, tratar de entender este fenómeno, ¿no? Qué es lo que motiva, por ejemplo, a los actores a estar, ¿no? Ahí, cuáles son las condiciones de cada uno de ellos, ¿no? A verlo desde otra perspectiva, ¿no? Con métodos cuantitativos, ¿no? Donde se trabaja con encuestas, ¿no? Donde se tiene información de carácter sociodemográfica, ¿no? Se tiene información sobre ciertas preguntas muy específicas, ¿no? Esas encuestas pueden ser dirigidas a la población general, los electores, o pueden ser dirigidas a los expertos ¿no? A los intermediarios, en fin, pero no deja de ser toda una base que vamos a empezar a manejar para luego hacer análisis con esta base, ¿no? También se trabajan con indicadores socioeconómicos, sociodemográficos, ¿no? Se pueden trabajar con resultados electorales, ¿no? Con la distribución de programas sociales. Entonces, a partir de estos, lo más común es hacer, ¿no? Análisis de regresión logística para identificar posibles relaciones entre variables, ¿no?
Entonces, como podrán haberse dado cuenta, pues unas de las dificultades para estudiar este fenómeno son la ausencia de datos, ¿no? Eh, Se puede tener acceso, digamos, a las encuestas generalmente, ¿no? Pero no nos dicen mucho porque normalmente lo que están midiendo o observando es la compra de votos, no tanto el clientelismo. También hay una dificultad para acceder a los informantes cuando queremos hacer más bien entrevistas, ¿no? Y luego hay otro problema, ¿no? Cuando tenemos ya el acceso a los informantes, pues está también la confianza, ¿no? Entonces, muchas veces estos informantes no sueltan información fácilmente, ¿no? Entonces, este es otro de los problemas, ¿no? La falta de veracidad, ¿no? Objetividad incluso. Y por otro, pues bueno, los recursos que siempre son limitados, ¿no? Entonces, hasta aquí lo dejaría para escuchar sus comentarios o dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Excelente, excelente presentación. Ya están surgiendo las primeras inquietudes. Antes de darle el uso de la voz a uno de los asiduos al seminario, Luis Fernando, déjame leer una pregunta que te plantea el doctor Javier Rosiles por vía Facebook. Nos dice, muy interesante una pregunta. ¿El modelo de clientelismo del PRI hegemónico y el que desarrolla la 4T es el mismo o presenta cambios? Muchas gracias, excelente presentación. Ok. Hasta ahora es que creo que tendríamos que definir primero, ¿no? Cómo entendemos el clientelismo de la 4T. Mm. Y creo que nos falta información, ¿no? Entonces aventuraría a establecer como diferencias claras, ¿no? Si no tenemos suficiente información de cómo está funcionando, ¿no? Tenemos claro cómo funcionaba el PRI hegemónico, y de esto hay muchísimos estudios, pero a mí en principio me parece que sí es diferente, ¿no? Y por varias y muchas razones, ¿no? Les comentaba hace un momento que una de las explicaciones eh, al surgimiento es, o tiene que ver con el sistema de partidos, ¿no? Eh, no es lo mismo un partido hegemónico en su momento, ¿no? Que dependía de ciertos fenómenos, ¿no? O sea, de ciertas variables para mantenerse en el poder, y una de esas era esta precisamente, pero además hacía recursos, o sea, utilizaba recursos como el fraude, ¿no? Como la cooptación de distintos organismos, ¿no? Como la persecución, la coacción, entonces, y la recriminación o disminución de la oposición a un sistema competitivo, ¿no? En donde si bien tienes un partido sumamente fuerte, no tiene las condiciones que utilizaba ni las estrategias que utilizaba ese partido hegemónico, ¿no? Entonces, partiendo de esta diferencia, yo creo que sí ya hay una distinción, ¿no? Del funcionamiento. Habría que pensar cómo está funcionando ahora, ¿no? Si es que he escuchado, por ejemplo, que los programas sociales del actual gobierno han sido utilizados con fines clientelares, ¿no? Habría que ver hasta qué punto, ¿no? Y hasta ahora no he encontrado algún estudio serio, ¿no? Que realmente demuestre esta utilización clientelar, ¿no? Sino es más bien basado en ciertas suposiciones, ¿no? Lo que yo les decía hace rato, tendríamos que ver esas dos condiciones, ¿no? Si están alguna de estas incumpliendo, como para determinar si es o no clientelar. De lo contrario, podría ser un programa que es exitoso y que le ha traído adeptos, ¿no? O votos, ¿no? Militantes al partido del gobierno. Entonces, creo que sí nos falta ahí como mayor reflexión, información, para ver cómo está funcionando en la actualidad eh, el clientelismo dentro del gobierno. No dudo que no lo haya, ¿no? Tampoco lo niego, ¿no? Pero creo que nos falta información. Muy bien, mira, les voy a dar, bueno, tanto Luis Fernando como Reginaldo han planteado preguntas por escrito, pero les voy a dar el uso de la voz para que ellos mismos te lo planteen, e invitar a los miembros del seminario, a igual que si quieren plantearla,
sírvanse levantar la mano. Entonces, comencemos con Luis Fernando. Adelante, Luis Fernando, preséntate y plantea las preguntas al doctor González Tule. Buenas tardes, ¿sí me pueden escuchar? Sí, Pues mis preguntas son las siguientes, son 4 preguntas, las menciono rápido. Primera, Luis Fernando Delgado, de Guamistapalapa, Ciencia Política. ¿Cómo se relaciona el clientelismo político en nuestro país con la corrupción y abuso de poder que desde el gobierno de Andrés Manuel se plantea? Segundo es, ¿qué impacto tiene el clientelismo con el sistema democrático en este país? Tercero, ¿cuáles son los elementales o principales desafíos para el estudio de este clientelismo y cómo se pueden superar? Y por último, si existen diferencias regionales en la práctica y manifestaciones del clientelismo político en nuestro país. Esas son mis preguntas, doctor González Tule. ok, muy bien. No sé si tenga respuesta para todas. Una de ellas, la tercera, lo comentaba yo hace un momento, ¿no? Sobre los desafíos que enfrenta uno al estudiar este tema. Son el acceso a la información, que es lo principal, ¿no? Y sobre todo de primera mano, ¿no? Porque lo que les decía, hay encuestas, pero que nos sirven para medir otra cosa, para ver otros fenómenos, quizás como más parecidos a la compra de voto, que el clientelismo. A mi parecer, la mejor manera de estudiar el clientelismo es yéndose directamente hacia los actores, ¿no? Es decir, conociendo de primera mano, de viva voz, cómo es que funciona, cómo es que se organizan, por qué participan en estas redes, qué medios de intercambio se tienen, en fin, ¿no? Pero esto es lo complicado, ¿no? Esto es parte de las limitaciones. Decía que no sé si tenga respuesta a todo, porque cómo superar estas limitaciones, no lo sé. En experiencia personal, digamos, se tuvieron que alinear un poco los astros, ¿no? Es un poco de suerte también, ¿no? A lo que voy. Tuve la fortuna de que los actores, o sea, de tener acceso fácil relativamente a los actores involucrados, ¿no? Principalmente a operadores políticos, intermediarios, ¿no? Y políticos también de un cierto nivel, ¿no? Entonces, pero fue más casual que si yo hubiera estado buscando, ¿no? Por ejemplo, en una clase, en una charla como esta, se acercó un estudiante y me dijo, yo participé en esta red de compra de votos ¿no? En este caso, que era además el más emblemático, el más grande, impactante en la historia reciente de Colombia. Entonces, que se te acerque una persona y que te diga yo estuve dentro y estoy dispuesto a conversar, entonces es pues una joya, ¿no? Pero fue muy casual, ¿no? Entonces, esto es parte de las dificultades que presenta, ¿no? También el acceso a los informantes de primera mano. La otra es irte hacia encuestas o trabajar desde otra perspectiva, ¿no? Mucho más conceptual, ¿no? Teórica o valorativa, ¿no? Y esto tiene que ver con otra de las preguntas que comentabas, ¿no? Que es el impacto del clientelismo en la democracia. Es decir, hay, como les mencioné, dos nociones del entendimiento del clientelismo, ¿no? Una que lo ve como negativo, ¿no? Y que viola los principios de la democracia. ¿Qué principios? Por ejemplo, la libre elección, ¿no? El otro principio de la representación programática, ¿no? Por ejemplo. Eh, Ahí al menos ya mencioné dos, ¿no? Entonces, y bueno, otro, ¿no? La capacidad de respuesta, ¿no? De rendición de cuentas de parte de las autoridades, en fin. Y son muy críticos con esto, ¿no? Pero hay otra perspectiva que es la noción normativa, ¿no? Porque esta es la primera, es la racional, la otra es la normativa, que dice, bueno, ok, a ver, veamos un poco más allá, ¿no? No solo veamos la red de intercambio, ¿no? Y cómo puede condicionar o no la decisión del elector. Veamos por qué están participando en una red, ¿no? Conozcamos a los electores, conozcamos a los líderes, qué están haciendo, ¿no? ¿Por qué es que la gente lo sigue, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a indagar sobre esta otra noción de reciprocidad, ¿no? Es decir, hay ciertas necesidades que el Estado no está atendiendo y entonces se entiende el clientelismo como un modo de distribución, ¿no? De recursos, de prebendas, que de otra manera no llegarían a esa población, ¿no? Entonces, no se ve tan negativo, ¿no?
digo, no es que no sea negativo, pero tan negativo no lo es, porque entonces sirve como medio de redistribución de recursos, ¿no? Para poblaciones marginales o más necesitadas, ¿no? Entonces sí tiene una relación complicada, ¿no? Clientelismo-democracia, vamos a encontrar esas dos perspectivas, ¿no? Violatorio de los ideales democráticos, sí, y afecta, ¿no?, definitivamente al régimen, o no tan malo porque distribuye recursos que de lo contrario no llegarían a la población, ¿no? Y arregla problemas, ¿no? Entonces están esas dos perspectivas. Respecto a la primera, no estoy seguro de haber entendido muy bien, ¿no? Digamos, estos abusos de poder de parte del actual mandatario y su relación con el clientelismo. No me pareció entender muy bien a qué te referías. Pues más que nada es cómo se relaciona con ese clientelismo con la corrupción y el abuso de poder, no solamente con el gobierno morenista, sino con los demás administraciones públicas de este país, con las demás presidencias antecedentes a esta. Y hay una relación, yo creo que incluso hasta positiva, ¿no? En el sentido de que en la medida que mayor arbitrariedad y abuso de poder quizás se pueda prestar para un mayor clientelismo, en el sentido de que, por poner un ejemplo muy básico, ¿no? Una persona, por ejemplo, que tenga una necesidad de atención, ¿no? O un problema con las autoridades, ¿no? Donde hay esa arbitrariedad y abuso de poder, ¿no? Muy probablemente esta persona acabe presa o teniendo que sobornar a las autoridades, ¿no? En cambio, si esa persona, porque no tiene capacidad de sobornarlas, pero tiene un contacto que es ese intermediario, y ese intermediario tiene las relaciones adecuadas, entonces probablemente, ¿no?, le haga el favor de, de evitar el problema con las autoridades, ¿no? De evitar ese abuso. Entonces ahí tienes un ejemplo de cómo se podría encontrar esa relación, ¿no? También frente a el mal manejo, digamos, de los recursos en términos, ¿no?, o de servicios, ¿no?, por ejemplo, de salud pública, de educación, ¿no?, acceso a salud pública, por ejemplo, ¿no? También se puede ver este tipo de relaciones, ¿no? La medida que los recursos se desvían, ¿no?, que podrían estar destinados para la creación de hospitales, ¿no?, o atención médica y demás, la población que no tiene, digamos, la manera de acceder y que tiene que esperar meses, ¿no?, para una atención médica, lo que hace es recurrir a su intermediario, ¿no?, a su líder, y entonces es un pase más adelante, ¿no? Entonces, parece que sí hay una relación bastante estrecha entre mal funcionamiento de la administración, corrupción, abuso de poder, ¿no?, y debilitamiento del Estado, y del Estado de Derecho también, y el clientelismo, ¿no? Porque entonces mayor necesidad habrá de acudir a los intermediarios, ¿no?, y de arreglar digamos, cualquier asunto a través de esta red de intermediarios, ¿no?, porque la vía formal, pues, está limitada, ¿no? Muy bien, le voy a dar el uso de la voz a Reginaldo para que él mismo exprese su pregunta. Luego seguiría Silvia Villarroel, luego Adriana y finalmente en esta ronda Fernando Herrera. Adelante, Reginaldo. Reginaldo, pues, ya listo. Mm, No creo que tiene problemas con su micrófono. Entonces, la voy a leer, Luis, para que tomes nota. ¿Ok? ¿Cómo se podría menoscabar el clientelismo en pro de la democracia? Respondo esta o vamos a una ronda. ¿Quieres que, Silvia, quieres hacer uso de la voz o Ok, leo tú? sí, es como gusten. Sí, Adelante, sí. Silvia, eh, bien. La pregunta es, ¿cómo consideras que ha sido la influencia para la democracia en México el clientelismo?
puse así como a los pobres o las minorías, se les reconoce únicamente como la maquinaria de los partidos con las redes clientelares sostenidas mediante los intercambios y son los que participan en las elecciones durante el proceso electoral. Quiere decir que para la democracia son muy importantes porque con los votos son los que terminan consolidándola. Y otra, en México los programas sociales han sido una herramienta que ha servido para explotar y sostener la construcción de la gobernabilidad neoliberal desde sus inicios, que necesitaban movilizar las subjetividades para aceptar este nuevo orden social, cultural y político. De esta última, ¿cuál es la pregunta? Perdón, Silvia. Sí, que si los programas sociales ayudaron como a sostenerla, a sostener esta política o la gobernabilidad neoliberal, entonces ya aceptaron la democracia, porque bueno, hice un recorrido para un análisis de que empezaron los programas sociales y cómo se ha sostenido pues se han vuelto clientes de los programas sociales, porque ya hay personas que sus nietos siguen inmersos en esto, o sea, se volvió asistencialista. Pero quiero saber, como tú que eres experto, si esto influyó o tiene que ver. Si quieres respondo, Adelante. para que no se me vaya la idea. Comienzo de atrás para adelante. Hay varios estudios bien interesantes que muestran la relación, por ejemplo, entre el ser beneficiario de programas sociales y el votar por el partido del gobierno. Y en los que yo conozco, al menos, es positiva la relación. Quiere decir que sí se volvió no solo asistencialista, sino incluso hasta paternalista, ¿no? Ahora, aquí hay un punto también de inflexión. El simple hecho de ser beneficiario de un programa social y votar por el partido que te está proporcionando ese programa no te hace cliente, ¿no? No te hace estar dentro de una red clientelar, ojo. Por eso yo decía que había que ver estos casos en particular, ¿no? Si es que se está incumpliendo con alguna de las condiciones que mencionaba hace un rato, entonces muy probablemente sea clientelar. Pero si en realidad pensemos en adultos mayores, ¿no? Si se están cumpliendo con las normas, ¿no? De que sea a partir de los 65 años y no pensionados del IMSS, me parece que es otra de las limitaciones, y es universal, entonces cualquier persona puede acceder a él. Pero si imaginemos que se le da a una persona de 60 años, que no tendría ese derecho, entonces sí sería clientelar, ¿no? Es como para poner un ejemplo muy básico. Entonces, si hay una relación entre ser beneficiario de programas sociales y votar por el partido del gobierno, y hay que ver también, hacer otra distinción entre si hay un uso clientelar o no de ese programa social, ¿no? En el 2012 nos sorprendería ver que todavía está gobernando el PAN, la mayor parte de los beneficiarios de los programas sociales votaron a Josefina Vázquez Mota. Nos sorprendería ver eso. Entonces, digo, para sustentar este argumento. Digamos, ¿qué influencia ha tenido también el clientelismo en México? Yo creo que la tuvo de forma incluso hasta determinante durante la época de hegemonía del PRI, ¿no? Era una de las estrategias que tenía la distribución de prebendas y a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel más bajo de poblaciones rurales, hasta los más altos, ¿no? Por ejemplo, la cooptación de intelectuales, ¿no? O sea, esto también es una red clientelar, ¿no? Es decir, el otorgamiento de prebendas, de embajadas, ¿no? Ciertos cargos, recursos y demás. Hay una relación ahí clientelar, ¿no? Entonces, fue muy bueno para cooptar, y sindicatos no se diga, ¿no? A todas estas estructuras, ¿no? Diferentes dentro de la población, a través de intercambios clientelares, ¿no? Entonces, sí hay una forma muy tradicional, digamos, de haberse mantenido o de haber recibido suficientes apoyos el partido del gobierno. Y esto no necesariamente ha cambiado, ¿no? Esto lo vinculo también con la primera pregunta que me hacían, ¿no? Porque, digamos, si hay diferencias o no entre regiones, va a depender, doy un dato, ¿no? O varios datos curiosos. La llegada, por ejemplo, del PAN a nivel federal
no rompe las redes clientelares, sino que utiliza las estructuras que ya tenía el PRI, ¿no? Y no solo a nivel federal. En el estado de Guanajuato, por ejemplo, hizo lo mismo y ahora las mantiene el PAN. En la capital, ¿no? Llega al PRD, no rompe esas redes, ¿no? O sea, el clientelismo no deja de existir, sino que al contrario, coopta, ¿no? Cambia de partido, cambia de patrón, ¿no? Y se hace con estas redes clientelares. Entonces, digamos que la alternancia tampoco es que haya traído consigo la disminución, ¿no? De las prácticas clientelares en algunos casos, ¿no? Sino que más bien lo que hicieron fue cooptarlas, hacerse con estas y seguir teniendo esta misma lógica, ¿no? Nada más cambiaron los patrones. Evidentemente cambian algunos beneficiarios, ¿no? Y cambian las reglas, ¿no? Pero la práctica en sí continúa y persiste, ¿no? ¿Cómo menoscabar el clientelismo? Esta es una de las preguntas, digamos, fundamentales, ¿no? Dentro de este tema, que se me pasó comentar, de hecho, en la parte teórica, ¿no? Y no hay como, digamos, una fórmula a plantearse a futuro, pero sí hay evidencia empírica de cómo se fueron eliminando, ¿no? Caso de Estados Unidos, por ejemplo, todavía hasta principios del siglo XX, estamos hablando de 1910, 1920, era sumamente clientelar, incluso a finales del XIX, ¿no? Muy clientelar, ¿no? Y no solo esto, sino también se compraban los votos, ¿no? ¿Cómo es que se sale de esto, no? En la medida, ahí sí aplicarían estas fórmulas desarrollistas, ¿no? En la medida que la sociedad va avanzando, ¿no? En términos educativos y económicos, y no solo esto, sino también el Estado, ¿no? Va atendiendo las demandas, ¿no? O sea, hay un estado de bienestar que atiende necesidades de la población, que brinda servicios, ¿no? Menor necesidad hay de acudir a un líder político para que te haga favores, ¿no? Entonces, digamos que la fórmula, sí. No sé por ahí, Adrián, ¿no? No, adelante, adelante. Sí, digamos que podríamos ver a partir de la experiencia un poco, esa sería la lógica para menoscabar, ¿no? La presencia y el impacto de las redes clientelares, ¿no? Es decir, a partir de ciertas condiciones socioeconómicas, pero también de la atención, digamos, de parte del Estado, de necesidades que se tienen, ¿no? En términos de servicios, ¿no? En términos de seguridad, ¿no? De educación, de vivienda, ¿no? Esa sería como la forma más. De otro lado, o sea, digamos, uno lo ve, por ejemplo, incluso hasta en nuestros propios contextos, ¿no? La medida que hay menor carencia de acceso a ciertos recursos y demás, la población no necesita realmente ir a los líderes, ¿no? A los intermediarios para que les atiendan un favor, ¿no? O sea, no va a las instituciones que debe de acudir para hacer una denuncia, una demanda, en fin, ¿no? Entonces, esta es un poco la lógica. Tampoco es, digamos, exacto en nuestros países, ¿no? Tienen que cambiar también otro tipo de actitudes, pero van de la mano de cierto desarrollo, ¿no? Muy bien. Vamos a dar el uso de la voz a Adriana. Adriana, te escuchamos. Ok, buenas tardes. Perdón, ¿ahí se escucha? Sí. Sí. Sí, ay, una disculpa, por lo de ahorita. Ok, bueno, yo le quiero preguntar, doctor, ¿puede considerarse a las asociaciones civiles como intermediarios de moda en la actualidad? O bueno, o siempre, digamos, han existido, pues, no de manera tan genuina, opinaría yo. Y pues si llegan a ser competencias para las élites. Y bueno, otra, igual si alcanza. Y influyen los factores socioeconómicos para ser un líder o un miembro de una asociación. Gracias. Sí, como, ¿en qué estás pensando con esta última? ¿Alguna asociación en particular? Bueno, en la ciudad igual donde vivo, pues es Michoacán. Digamos que yo veo más como cierto sesgo precisamente de, bueno, de la población a la que van dirigida, ¿no? O
por decir, una puede ser de transparencia, o sea, digamos, son temas como un poquito no tanto para los ciudadanos así como de a pie, diría yo. Pero bueno, no podrían a lo mejor darle el nombre exacto, pero yo pensaría que sí hay como mucho sesgo actualmente en la ciudad donde vivo. Y precisamente también el surgimiento de muchas de ellas, de asociaciones. Y bueno, pues ya, y creo que ya no hay tiempo para ello, pero también me quedó un poquito de duda de por qué esta figura que marca como patronazgo, ¿cuál es la principal diferencia o por qué no llega a ser clientelismo? La que guste contestarme de las que hice, sin problema. Ok. Bueno, comienzo con esta última también. El patronazgo es una forma clientelar, ¿no?, de intercambio, pero hace referencia a un caso particular que es, en lugar de servicios o favores este, que se otorgan a la población, son puestos de gobierno, ¿no?, cargos en la administración pública. Por eso decía que estos más bien van dirigidos hacia los líderes, ¿no?, como pago por su trabajo. Esta es la principal diferencia. O sea, no es que te hagan el favor de dar un servicio, sino más bien es contratarte dentro del Estado, ¿no?, la administración pública. Eso sería el patronazgo. Y lo otro es, fíjate, ahorita estamos con un colega de aquí trabajando precisamente este tema que tiene que ver con las asociaciones civiles. Hay un fenómeno que ha ido evolucionando, ¿no?, pero que es herencia también de la época de hegemonía del PRI, que era la relación con los gremios, ¿no?, sindicatos, grupos empresariales, ¿no? Ahora, no ha cambiado tanto esa relación, sino que se han incorporado a las negociaciones, por decirlo de alguna manera, asociaciones civiles, ¿no? Y por un lado, se han incorporado, pero también por otro han sido cooptadas por los gobiernos en turno, ¿no? Un ejemplo muy actual que estamos viendo aquí en Jalisco, y te digo que es algo que estamos estudiando un colega y yo, que es, Jalisco es de los, o bueno, digamos, como estado, pero también, digamos, la zona eh, metropolitana de Guadalajara, los municipios que están alrededor, son de los que mayor cumplimiento tienen, ¿no?, en cuanto a transparencia, en cuanto a, a consejos, formación de consejos que incorporan, ¿no?, grupos de la población, asociaciones civiles, ¿no? Entonces, están llamados, ¿no?, están conformados, estos consejos cumplen en porcentaje y en cuanto a actividades que realizan, sesiones y demás, cumplen cabalmente, ¿no?, y presentan informes, ¿no?, entonces son como muy transparentes en ese sentido, ¿no? Lo que hemos empezado a observar es que en realidad están cooptando a estas organizaciones civiles, ¿no?, y entonces tienen como, es un arma de dos filos, ¿no? Dan esa impresión de que están cumpliendo, ¿no?, al traerlos para trabajar consigo, para trabajar conjuntamente, ¿no?, para tomar ciertas decisiones, que los están escuchando, ¿no?, les abren las puertas, pero por otro lado, estas asociaciones son muy afines al partido en turno, ¿no?, o al gobernante. Entonces, en realidad lo que están haciendo es cooptar a las asociaciones de la población, digamos, civil, con fines clientelares, ¿no? Y entonces aquí, más allá de ser más transparentes, lo que están haciendo es limitar la rendición de cuentas y la participación y el impacto, ¿no?, de estas organizaciones en la toma de decisiones. Entonces, ha sido como muy hábiles, ¿no?, a partir de que pues, hay una cierta necesidad de incorporar a todas estas asociaciones para cooptarlas, ¿no?, y tenerlas de su lado. Ahora, yo decía, también es un arma de dos filos porque estas organizaciones están representadas muchas veces, o en ellas están representadas grupos empresariales, ¿no? Entonces también es una forma de ejercer presión, de estar ahí presentes, ¿no?, y entonces de tener como este espacio de intercambio con el gobierno en turno, ¿no? Muy bien, por respeto, dos últimas intervenciones están el caso de Fernando Herrera y finalmente el de Alejandro.
Pues Alejandro García. Adelante, Fernando, te escuchamos. Gracias. Bueno, la pregunta, digamos que ya se dio de forma similar la que voy a hacer, pero si existen los casos de sistemas políticos que hayan dejado atrás o disminuido drásticamente estas prácticas negativas del clientelismo y cómo lo hicieron. Ya comentó hace un momento, pero por si hay algo más que agregar de eso. Okay. Si sumamos la otra. Adelante, Alejandro, tu pregunta la quieres externar para que tomen nota. Claro, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, buenas noches, doctor, ¿verdad? Muy buena exposición. Bueno, yo no es más bien pregunta, más bien es como un comentario, ¿verdad? En relación al clientelismo, yo pues más bien tengo la impresión de que es una pues herramienta política que se utiliza y que pues con la independencia del partido o el idealismo o inclusive hasta el país, pues es una práctica que se da y como herramienta política pues se va a seguir utilizando, digo, aunque no sea nada ético socialmente hablando. Más bien el clientelismo lo veo, como comenté hace un momento, como una herramienta, como un instrumento, como algo que viene implícito pues dentro de lo que es la política, ¿verdad? Bueno, únicamente ese es el comentario. Okay. Sí, y de hecho está vinculado también a la pregunta anterior, ¿no? Quizás sea un fenómeno inevitable, pero sí sujeto a disminuirse en la medida en que ciertas condiciones sociales quedan satisfechas, ¿no? Entonces, como comentaba hace rato, la vía para alejarse de estas redes clientelares, digamos, un clientelismo de base, ¿no? De nivel de lector, intermediario, patrón, sería a partir del desarrollo de la población, ¿no? Ya una vez que están satisfechas ciertas necesidades, entonces no habrá necesidad de acudir a estos líderes que ahora de alguna manera condicionan también, ¿no? El voto, la participación. Entonces, sí, puede ser también visto como un instrumento en ese sentido, ¿no? Muy acorde a lo que mencionaba ahora Alejandro. Un instrumento, y lo que yo mencionaba es una de las críticas que se le hace, que es instrumento de una clase que le sirve para perpetuarse en el poder, ¿no? Sí, ha sido, y en el caso de México es muy, muy claro, históricamente ha servido para eso, ¿no? Ahora, preguntaba también ahí qué otros casos, ¿no? Fernando, en realidad estuvo presente, yo creo que en todos los lugares que conocemos ahora desarrollado, ¿no? En todo el mundo desarrollado, ¿no? Hay estudios sobre el clientelismo en Italia que sigue muy presente, sobre todo en el sur, ¿no? Porque hay diferencias muy marcadas entre norte y sur, y la parte sur es muy clientelista. Pero también hay estudios del clientelismo en Suecia, por ejemplo, ¿no? En países escandinavos, ¿no? En España, en Portugal, hasta hace muy poco, ¿no? Incluso se pueden encontrar estudios recientes, o sea, actuales, de redes clientelares, ¿no? Y de compra de votos también, ¿no? Entonces, no es un fenómeno extinto, ¿no? Sí es un fenómeno que tiende a disminuir en la medida que hay mayor desarrollo de la población, ¿no? Esto es un hecho, pero no se extingue como tal, ¿no? Incluso ha sido también asociado por eso a cuestiones más culturales, ¿no? Y que no son explicaciones muy válidas, pero, ¿no? O sea, la permanencia se ha asociado a eso, ¿no? Es decir, a ver, si ya tienen mayor desarrollo, ¿por qué permanece? Pues, ¿no? Porque a lo mejor es una cuestión cultural. Y de hecho muchos políticos luego asocian también la corrupción a una cuestión cultural, ¿no? Pero entonces son otros tipos de explicaciones que se llegan a manejar. En realidad está presente, y está presente porque hay, ¿no? O, si no una necesidad, al menos hay ahí sí un beneficio, ¿no? Para ambas partes, como para participar en una red clientelar o de compra de voto, ¿no? Entonces ya es una lógica más bien racional del intercambio, ¿no? Lo que media o explica
el estar dentro de una red y no tanto una necesidad, ¿no? Como tal, como podríamos ver en otros contextos, ¿no? Pero, insisto, ha estado presente en el grueso, si no es que en todos los países, las democracias avanzadas, más desarrolladas en la actualidad. Ha disminuido, no se ha eliminado por completo, existen ciertos niveles, y lo podemos ver ahora, y hay muchísimo desarrollo de estudios, no solo en América Latina, sino en Asia, ¿no? Esto es interesante también. En Asia, en la medida que han instrumentado elecciones periódicas ciertos países, ahorita, por ejemplo, hay muchos estudios sobre Indonesia, ¿no? El clientelismo, y muy buenos además, ¿no? Entonces, se presenta en otros contextos en la medida en que se van instrumentalizando las elecciones, ¿no? Y haciendo más competitivas. Perfecto. No sé, acaba de aparecer un par de preguntas en Face. Luis, ¿quieres contestarlas o te las Sí, leo? claro, con gusto. Mira, son de Marco de la Universidad Autónoma de Nayarit, que nos dice, bueno, saludos cordiales, muy buena discusión. Felicitaciones. Tengo dos preguntas. ¿Por qué las redes clientelares mantienen una lógica de acción y una dinámica propia al margen de los cambios de gobierno? Y la segunda es, ¿puede decirse entonces que en la medida en que el estado de bienestar se perfecciona y se institucionaliza el apoyo social desde el gobierno, por ejemplo, los derechos sociales universales que implementa la 4T, el clientelismo disminuye? Es decir, en este gobierno actual y su dinámica de política social, ¿disminuye el clientelismo? Ok, comienzo con esta última. Había mencionado esa relación que existe entre la distribución de programas sociales y el votar por un partido en el gobierno, ¿no? Ahora, y de hecho me parece que están vinculadas las dos preguntas, ¿no? Digamos, la forma también de romper con esa lógica, ya no solo de votar por el partido que te está otorgando un beneficio, sino más bien el romper con la lógica o el uso clientelar de los programas sociales, es sacando a esa población de las condiciones en las que se encuentra, ¿no? Es decir, y esto es algo que explica el éxito del clientelismo durante la época de hegemonía del PRI, ¿no? Que los programas sociales pues mantenían a una población cautiva, no la sacaban de su condición, ¿no? Entonces, mantenía esas necesidades, pero era un apoyo paternalista prácticamente, ¿no? ¿Cómo dejaría de ser, digamos, o de pretender ser, ¿no? O hacerse un uso clientelar, sacando esta población, ¿no? O sea, a través de un programa social o varios programas sociales que te permitan que esa población que se encuentra en esa condición y que depende, ¿no? Y que a lo mejor está siendo condicionado su voto por la obtención de ese programa, sacándola de esa condición, ¿no? Entonces, que tenga otra oportunidad de elección y que no esté condicionada necesariamente a la obtención del beneficio, ¿no? Me parece que con esto respondería a los dos interrogantes, ¿no? Perfecto, pues bueno, muchas gracias, Luis. ¿Algo que quieras resaltar, que haya quedado en el tintero, recapitular o enfatizar? Pues te escuchamos con muchísima atención. No, al contrario, es agradecer la invitación, Alberto, ha sido un gusto compartir con ustedes. Por ahí están, les puse al final en la última diapositiva mi correo, y cualquier duda que tengan sobre el tema, recomendaciones bibliográficas, con gusto ya está mi correo para que se pongan en contacto conmigo. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Igual, si queda algo en el tintero, invitarlos a escuchar de nuevo la transmisión de manera diferida en el canal de Facebook del Colegio de Jalisco. Y obviamente agradecerte de nuevo parte de tu tiempo. Fue muy interesante, muy enriquecedora tu exposición para muchos de los asistentes asiduos que son generalmente la mayoría ya de doctorado y otros colegas que se interesan en estas temáticas. Y a nombre del Colegio de Jalisco, quien es el que arropa institucionalmente a Kratos, que es un seminario en estudios multidisciplinarios, estudios políticos multidisciplinario, agradecer tu valiosa asistencia, tu participación, la asistencia también de los asistentes a este seminario y quienes nos acompañan de manera virtual
agradecerles de nueva cuenta y desearles muy buenas noches. Gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión del seminario.